Televisa presenta Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Nosotros somos el equipo 4 y hablaremos sobre la integración metabólica. Bueno, para comenzar vamos a explicar un poco sobre qué son las vías metabólicas. Las vías metabólicas son una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula facilitadas por enzimas específicas. Estas vías son cruciales para el mantenimiento de la vida, ya que permiten la conversión de nutrientes en energía y moléculas necesarias para el crecimiento, la reparación celular y otros procesos biológicos esenciales. Principalmente existen dos tipos de vías, las vías anabólicas y las vías catabólicas. Las vías anabólicas se encargan de la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Requieren energía para llevar a cabo procesos como la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y la formación de lípidos. Un ejemplo de esto sería la fotosíntesis en las plantas. Las vías catabólicas implican la descomposición de moléculas complejas en moléculas más simples, liberando energía en el proceso. Esta energía se utiliza para realizar trabajo celular, como la contracción muscular y el transporte de moléculas. Un ejemplo clásico es la respiración celular, en donde la glucosa se descompone para producir ATP, la principal molécula de energía de la célula. Ahora vamos a hablar un poco sobre la beta-oxidación. Esta es el proceso mediante el cual los ácidos grasos se descomponen en la mitocondria para generar acetil-CoA, NADH y FADH2. Estos productos luego se utilizan en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y la cadena de transporte de electrones para producir ATP, la principal fuente de energía de la célula. Sirve para proporcionar energía a la célula, especialmente durante periodos de ayuno o ejercicio prolongado, cuando las reservas de glucosa son bajas. Es una fuente importante de energía para tejidos como el corazón y los músculos esqueléticos. La beta-oxidación pertenece a las vías catabólicas, ya que implica la degradación de moléculas complejas en componentes más simples para la liberación de energía. Por otra parte, la síntesis de ácidos grasos es el proceso anabólico mediante el cual se forman ácidos grasos a partir de acetil-CoA y malonil-CoA en el citoplasma. Este proceso es catalizado por un complejo enzimático llamado ácido graso sintasa. Es esencial para la producción de lípidos que forman parte de las membranas celulares, almacenan energía en forma de triglicéridos y actúan como moléculas de señalización. Es crucial para el crecimiento y mantenimiento de las células, así como para la producción de moléculas biológicamente activas como las prostaglandinas. La degradación de los triglicéridos, o también conocido como lipólisis, es un proceso en el que se degrada o se rompen los triglicéridos, para que a partir de estos triglicéridos podamos obtener ácidos grasos. Estos ácidos grasos nos servirán para la obtención de energía en la beta-oxidación. De manera breve y sencilla, se entiende la lipólisis como la ruptura de la grasa almacenada en nuestro tejido adiposo para poder adquirir energía. El proceso de la lipólisis se le considera como un proceso catabólico y es promovido por hormonas como la adrenocorticotropina o el glucagón. Esta ruta catabólica se da en contextos de demanda energética o ayuno, donde los carbohidratos se encuentran en niveles bajos y no están siendo suficientes para abastecer la demanda energética de nuestro organismo. La lipólisis, como se acaba de mencionar, se manifiesta en situaciones de ayuno de 2 a 4 horas, en el ejercicio vigoroso y en situaciones de estrés. En este caso, la hormona de la insulina se encuentra disminuida, ya que si estamos en un periodo de ayuno mientras se hace ejercicio, la glucemia obviamente se encontrará baja, por lo que en este caso usamos el glucagón, secretada por las células alfa del páncreas, que tiene el efecto contrario al de la insulina, aumentando nuestros niveles de glucosa en sangre. Para entrar en un mejor contexto, el primer paso de la lipólisis lo lleva a cabo el triglicérido lipasa adiposa. Esta enzima cataliza la hidrólisis de triacilglicerol a diacilglicerol. Posteriormente, la lipasa sensible a hormonas cataliza la hidrólisis de diacilglicerol a monoacilglicerol y la monoacilglicerol lipasa cataliza la hidrólisis de monoacilglicerol a glicerol.
Un triglicérido o triacilglicerol es un lípido que contiene un glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol es una molécula de tipo alcohol. Para formar un triglicérido en la mayoría de células, todo comienza con el glicerol 3-fosfato. Este componente puede formarse de dos maneras. Primero, a partir de la dihidroxiacetona fosfato, que es un intermediario de la glucólisis. Este componente, para convertirse en glicerol 3-fosfato, requiere de la ayuda de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y aquí se requiere del NAD reducido. La otra manera de obtener glicerol 3-fosfato es a través de la glicerol quinasa. Esta enzima convierte el glicerol que viene de la lipólisis a glicerol 3-fosfato utilizando ATP. Un dato importante es que en el hígado y riñón la enzima glicerol quinasa es muy activa, mientras que en el tejido adiposo y músculo hay escasez de esta enzima. Es por eso que en el tejido adiposo el glicerol no nos es útil como precursor de glicerol 3-fosfato para la síntesis de triglicéridos. Por lo tanto, el glicerol 3-fosfato se genera a partir de la glucosa por medio de la glucólisis para generar dihidroxiacetona fosfato o a través de piruvato mediante la gliceroneogénesis, que contiene pasos similares a la gluconeogénesis. Una vez está listo el glicerol 3-fosfato, entra la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa. Esta enzima se encuentra en el retículo endoplasmático. La acción principal de esta enzima es agregar un ácido graso activado o también denominado acilcoenzima A. Este ácido graso activado se genera gracias a la enzima acilcoenzima A sintetasa. Entonces se va a formar lisofosfatidato o 1-acilglicerol 3-fosfato. El ácido graso se va a agregar a la posición 1 del glicerol 3-fosfato. Recordemos que como producto vamos a tener a la coenzima A, requiriendo solamente al ácido graso, ya que la coenzima A va a desempeñar un papel activador. El primer ácido graso que se agrega es de tipo saturado. Previamente, el lisofosfatidato es convertido a fosfatidato o 1,2-diacilglicerol fosfato. A su vez, también participa otra enzima proveniente del retículo endoplasmático, la acilglicerol fosfato aciltransferasa. Nuevamente se requiere otro ácido graso activado. Una vez que la acilcoenzima A entrega un grupo acil o un ácido graso, se libera coenzima A. Este segundo ácido graso que se agregó en la posición 2 viene siendo un ácido graso insaturado. Es por eso el fosfatidato contiene glicerol 3-fosfato más 2 ácidos grasos, pero para remover ese fosfato participa la enzima fosfohidrolasa o también conocida como lipina. Una vez que se tiene el diacilglicerol, para que se convierta en triacilglicerol, tiene que aceptar otro ácido graso, que viene en la forma de acilcoenzima A. En esta última reacción participa la enzima diacilglicerol aciltransferasa, otra enzima del retículo endoplasmático, y así finalmente se formará un triacilglicerol o triglicérido. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, es una ruta metabólica fundamental en la respiración celular donde se oxidan los acetilos provenientes de los carbohidratos, grasas y proteínas para producir energía en forma de ATP, así como dióxido de carbono y electrones que se utilizan en la cadena de transporte de electrones. El ciclo de Krebs consiste en una serie de 8 reacciones enzimáticas que transforman una molécula de acetil-CoA en dióxido de carbono y agua, produciendo energía en forma de GTP y electrones transportados por NAD y FAD, los cuales se utilizan en la cadena de transporte de electrones para generar más ATP. Su ruta metabólica se lleva a cabo en 8 pasos principales, que es la condensación, en donde el acetil-CoA se condensa con el oxaloacetato para formar citrato. Esta reacción es catalizada por la enzima citrato-sintasa. La segunda, que es isomerización, el citrato se convierte en su isómero isocitrato a través de una intermediaria llamada cis-aconitato. Esta reacción es catalizada por la aconitasa. La descarboxilación oxidativa, en donde el isocitrato es oxidado y descarboxilizado para formar acetoglutarato, produciendo NAD y liberando dióxido de carbono. Esta reacción es catalizada por el isocitrato deshidrogenasa. Nuevamente se lleva a cabo la descarboxilación oxidativa, en la que el acetoglutarato es oxidado y descarboxilado para formar succinil-CoA,
produciendo NAD y liberando dióxido de carbono. Esta reacción es catalizada por el complejo de la acetoglutarato deshidrogenasa. El siguiente paso es conversión a succinato, donde el succinil-CoA se convierte en succinato produciendo GTP en el proceso. Esta reacción es catalizada por la succinil-CoA sintetasa. El siguiente paso es la oxidación del succinato, donde el succinato se oxida a fumarato generando FAD. Esta reacción es catalizada por la succinato deshidrogenasa. Continuamos con el paso de hidratación, en el que el fumarato se convierte en malato por adición de una molécula de agua, una reacción catalizada por la fumarasa. Y por último, la oxidación del malato, en donde el malato se oxida a oxaloacetato produciendo NAD. Esta reacción es catalizada por la malato deshidrogenasa. La importancia del ciclo de Krebs es que genera el poder reductor en forma de NAD y FAD que se utilizan en la cadena de transporte de electrones para producir ATP. Además, proporciona intermediarios que pueden ser utilizados en la síntesis de aminoácidos, bases nitrogenadas y otras moléculas. Contribuye a la regulación del metabolismo energético y está interconectado con muchas otras rutas metabólicas. La cadena de transporte de electrones es una serie de complejos de proteínas y moléculas orgánicas ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, en células eucariotas y en la membrana plasmática de las células procariotas. Su principal función es generar un gradiente de protones que se utiliza para producir ATP, la principal molécula de energía en las células. Está compuesta por 4 complejos principales y 2 transportadores móviles, que son la ubiquinona o coenzima Q y citocromo C. Estos componentes trabajan de la siguiente manera. Complejo 1, NAD deshidrogenasa. Este complejo acepta electrones del NAD que se genera en el ciclo de Krebs y los transfiere a la ubiquinona. En el proceso, 4 protones son bombeados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. El segundo complejo, que es el succinato deshidrogenasa, este complejo recibe electrones del succinato y los transfiere a la ubiquinona sin bombear protones. La ubiquinona o coenzima Q es una molécula liposoluble que transfiere electrones desde el complejo 1 y 2 al complejo 3. El complejo 3, que es el complejo citocromo BC1, este complejo transfiere electrones de la ubiquinona reducida al citocromo C. En el proceso se bombean 4 protones al espacio intermembrana. El citocromo C es una proteína pequeña que transporta electrones desde el complejo 3 al complejo 4. Y por último, el complejo 4, citocromo C oxidasa. Este complejo transfiere electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular formando agua. En el proceso se bombean 2 protones al espacio intermembrana. La cadena de transporte de electrones es un proceso metabólico que puede dividirse en varias etapas. La primera, que es la glucólisis, donde la glucosa se descompone en piruvato en el citoplasma, generando pequeñas cantidades de ATP y NAD. El segundo, que es ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, el piruvato se oxida produciendo dióxido de carbono, ATP, NAD y FAD. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, donde los electrones de NAD y FAD son transferidos a la cadena de transporte de electrones. El flujo de electrones a través de la cadena crea un gradiente de protones que se utiliza para sintetizar ATP a través de la ATP sintasa en un proceso llamado quimiosmosis. La síntesis de proteínas es un proceso esencial para la vida, ya que permite la construcción de proteínas a partir de aminoácidos. Este proceso se lleva a cabo en los ribosomas, que pueden estar libres en el citoplasma o estar adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Las proteínas son fundamentales para prácticamente todas las funciones celulares, actuando como enzimas transportadoras, señales y estructuras. La síntesis de proteínas consta de varias etapas, como la transcripción, la iniciación, la elongación y la terminación. Primero, en la transcripción, el ADN dentro del núcleo de la célula se transcribe en ARN mensajero.
o ARNM. Este proceso es medido por la enzima ARN polimerasa, que se une a una región específica del ADN llamada promotor y sintetiza una cadena complementaria de ARNM. Este contiene la información codificada en el ADN, pero de una forma que pueda ser leída por el ribosoma. Una vez completada la transcripción, el ARNM se procesa mediante la adición de un capuchón en el extremo 5, la cola poli A en un extremo 3 y la eliminación de hitrones a través del empalme. Este ARNM procesado se transporta luego al citoplasma, donde se unirá a un ribosoma para comenzar la traducción. La iniciación de la traducción ocurre cuando el ribosoma se ensambla en torno al ARNM y el primer aminoácido ARNT, que lleva el aminoácido metionina. Este paso es crítico, ya que establece el marco de lectura correcto del ARNM. Factores de iniciación, conocidos como IFS, ayudan en la formación de complejos de iniciación. Este complejo incluye la pequeña subunidad ribosomal, el ARNM, el primer ARNT y la gran subunidad ribosomal. Durante la elongación, el ribosoma se mueve a lo largo del ARNM, leyendo cada codón o triplete de nucleótidos, uno por uno. Cada codón del ARNM determina el siguiente aminoácido que será añadido a la cadena polipeptídica naciente. Factores de elongación o FS facilitan este proceso al asegurar la correcta entrada de aminoácido ARNT en el sitio A del ribosoma, la formación del enlace peptídico en el sitio P y en el desplazamiento del ribosoma. La energía para este proceso proviene del GTP, que es hidrolizado por los factores de elongación. A medida que la cadena polipeptídica se alarga, se va plegando en su conformación funcional. La terminación ocurre cuando el ribosoma se encuentra un codón de terminación, como UAA, UAG o UGA. Estos codones no codifican para ningún aminoácido y son reconocidos por factores de liberación, o RFS, que promueve la disociación del ribosoma y la liberación de la cadena polipeptídica completada. Una vez liberada, la cadena polipeptídica puede comenzar a plegarse en su estructura tridimensional funcional, asistada por chaperonas moleculares si es necesario. La síntesis de proteínas está altamente regulada a nivel transcripcional, traduccional y posttraduccional. A nivel transcripcional, factores de transcripción pueden activar o reprimir la expresión de genes específicos en respuesta a señales internas y externas. A nivel traduccional, factores de inicio y elongación pueden ser regulados por señales celulares, como hormonas y nutrientes. Además, la estabilidad del ARNM puede ser modulada por microARNs y otros mecanismos. A nivel posttraduccional, las modificaciones de las proteínas pueden ser controladas por la acción de enzimas específicas, asegurando que las proteínas se produzcan, modifiquen y degraden de manera adecuada en respuesta a las necesidades celulares. La degradación de proteínas es un proceso crucial para mantener la homeostasis celular. Este proceso elimina proteínas dañadas o no funcionales y regula diversas vías metabólicas. Existen dos tipos de sistemas de degradación de proteínas en las células: el sistema de ubiquitina-proteasoma y los lisosomas. Cada uno de estos sistemas juega un papel único y complementario en la regulación de la proteostasis. El sistema de ubiquitina-proteasoma es el principal mecanismo de degradación de proteínas en el citoplasma y en el núcleo. Este sistema es altamente selectivo y permite la degradación específica de proteínas marcadas. Las proteínas destinadas a la degradación son etiquetadas con la ubiquitina, una pequeña proteína que actúa como señal. Este proceso etiquetado, conocido como ubiquitinización, es mediado por la cascada de tres tipos de enzimas: la E1, que es la activadora de ubiquitina, la E2, que es la conjugadora de ubiquitina, y la E3, que es la ligasa de ubiquitina. La enzima E1 activa la ubiquitina, la E2 la transfiere y la E3 la liga a la proteína target, formando una cadena de ubiquitina que señala la proteína para la degradación. Los lisosomas son orgánulos que contienen enzimas hidrolíticas capaces de degradar una amplia variedad de biomoléculas, incluyendo proteínas. A diferencia del sistema ubiquitina-proteasoma, los lisosomas degradan proteínas de forma menos selectiva.
participando en procesos de degradación o gran escala. Los lisosomas juegan un papel crucial en la autofagia, un proceso en el cual las vesículas autofágicas se forman alrededor de partes del citoplasma y orgánulos que necesitan ser degradados. Estas vesículas autofágicas se fusionan con los lisosomas, donde el contenido es degradado y reciclado. La autofagia puede ser inducida por diversas señales, incluyendo el estrés celular, la falta de nutrientes y la presencia de proteínas dañadas. El mantenimiento de la calidad proteica es esencial para la salud celular. La degradación de proteínas elimina aquellas que están mal plegadas o dañadas, ayudando a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson, donde la acumulación de proteínas anormales es una característica distintiva. Además, la degradación de proteínas regula el proceso celular crucial. Por ejemplo, la degradación de ciclinas regulada por el sistema de ubiquitina-proteasoma controla la progresión del ciclo celular, asegurando que las células se dividan correctamente. La señalización celular también depende de la degradación de proteínas. Por ejemplo, la vía de señalización de NF-κB, que es crucial para la respuesta inmune y la inflamación, es regulada por la degradación de inhibidores de NF-κB a través del sistema ubiquitina-proteasoma. La respuesta al estrés celular, incluyendo el estrés oxidativo y el daño al ADN, también está regulado por la degradación de proteínas, permitiendo a la célula adaptarse y sobrevivir bajo condiciones adversas. Además, la degradación de proteínas proporciona aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas o para su uso en otras vías metabólicas. Glucólisis. La glucólisis o glicólisis es la principal ruta de catabolismo de glucosa, cuyo objetivo final consiste en la obtención de energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NAD a partir de este carbohidrato. Esta ruta consiste en la oxidación completa de dicho monosacárido y por sí sola representa una vía anaeróbica para la obtención de energía. Se trata de una sola de las principales rutas metabólicas, pues ocurre con sus diferencias en todos los organismos vivos que existen, unicelulares o multicelulares, procariotas o eucariotas, y se piensa que es una cadena de reacciones muy conservada evolutivamente en la naturaleza. De hecho, existen algunos organismos y tipos de células que dependen exclusivamente de esta ruta para subsistir. En primera instancia, la glucólisis consiste en la oxidación de la glucosa de 6 átomos de carbono hasta piruvato, que tiene 3 átomos de carbono, con la concomitante producción de ATP y NAD, útiles para las células desde el punto de vista metabólico y sintético. En aquellas células capaces de procesar ulteriormente los productos obtenidos del catabolismo de la glucosa, la glucólisis termina con la producción de dióxido de carbono y agua a través del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. 10 reacciones enzimáticas tienen lugar en el curso de la ruta glucolítica, y aunque la regulación de estas reacciones pueden ser algo distinta de una especie a otra, los mecanismos de regulación también están bastante conservados. Las funciones de la glucólisis desde este punto de vista metabólico es uno de los carbohidratos más importantes para todos los seres vivos. Es una molécula estable y muy soluble, por lo que puede ser transportada con relativa facilidad a lo largo de todo el cuerpo de animal o de una planta, desde donde es almacenada u obtenida hasta donde se necesita como combustible celular. La energía química contenida en la glucosa es explotada por las células vivas a través de la glucólisis, que consiste en una serie de pasos sumamente controlados por los cuales puede capturarse la energía liberada de la oxidación de este carbohidrato en forma de energía más aprovechables, de allí su importancia. A través de esta ruta no solo se obtiene energía ATP y por reductor NAD, sino que la misma aporta una serie de intermediarios metabólicos que hacen parte de otras rutas, también importantes desde el punto de vista anabólico y del funcionamiento celular general. Glucogenólisis. La glucogenólisis, también llamada glicogenólisis,
es el procedimiento a través del cual se degrada el glucógeno en el organismo con la finalidad de producir glucosa de una manera rápida. El glucógeno se caracteriza por ser un elemento ubicado en el citosol, que es el líquido que forma parte de las células. A través del glucógeno, el organismo es capaz de reservar energía proveniente de la glucosa. El glucógeno se localiza en casi todas las células animales y dentro del organismo está ubicado en el hígado y en los músculos esqueléticos. Aquellos que están unidos al esqueleto, el glucógeno que se ubica en los músculos es más abundante que el que se ubica en el hígado. Cuando hay mucho consumo de glucosa, esta se acumula en el organismo bajo la figura del glucógeno. De esta forma se genera una reserva de energía que puede movilizarse según las necesidades que presente el organismo. Entonces, cuando el cuerpo está llevando a cabo una actividad física exigente como una rutina intensa de ejercicios, se produce el proceso de glucogenólisis para transportar glucosa a los músculos de la forma más rápida posible. También se activa el proceso de glucogenólisis cuando el organismo está experimentando un ayuno, debido a que también necesitará energía enviada de forma rápida y directa a los músculos y al torrente sanguíneo, a través de la función del hígado. Como se menciona anteriormente, el glucógeno está presente en casi todo el mundo animal. Sin embargo, en el mundo vegetal también se genera un proceso de liberación de energía. Este proceso propio de las plantas no se genera a través del glucógeno, sino por medio del almidón, que es el que se encarga de reservar la energía y liberarla cuando sea necesaria en forma de glucosa. La glucogénesis. La glucogénesis es el proceso mediante el cual se sintetiza glucógeno a partir de glucosa y es una forma de almacenamiento de energía en los animales. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y en el músculo esquelético. El glucógeno es una molécula de almacenamiento de glucosa que puede ser rápidamente movilizada para liberar glucosa cuando sea necesario. Existen 6 principales pasos de la glucogénesis. Primera, conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato. La glucosa es fosforilada por la hexoquinasa en los músculos o la glucoquinasa en el hígado para formar glucosa 6-fosfato. 2. Isomeración a glucosa 1-fosfato. La fosfoglucomutasa convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Activación de la glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato se une al uridín trifosfato, UTP, para formar uridín difosfato glucosa, UDP-glucosa, mediante la acción de la UDP-glucosa pirofosforilasa. 4. Iniciación de la síntesis de glucógeno. La glucogenina, una proteína que actúa como una enzima, inicia la síntesis de glucógeno añadiendo las primeras moléculas de glucosa desde la UDP-glucosa. 5. Elongación de la cadena de glucógeno. La glucógeno sintasa añade unidades de glucosa de la UDP-glucosa a la cadena en crecimiento mediante la formación de enlaces A1, 4 glucosídicos. 6. Formación de ramificaciones. La enzima ramificante de glucógeno induce enlaces A1, 6 glucosídicos, creando puntos de ramificación que aumentan la solubilidad del glucógeno y permiten una rápida movilización de glucosa cuando es necesario. Existe regulación de la glucogénesis, las cuales es la siguiente. La glucogénesis está regulada por varias señales hormonales y mecanismos alostéricos para asegurar que cuando ocurra haya un exceso de glucosa en el cuerpo y evitar su ocurrencia durante el ayuno o el estrés. La hormonal. Existen 2 tipos. 1. Insulina. Estimula la glucogénesis. La insulina promueve la captación de la glucosa por las células y activa el glucógeno sintasa. 2. Glucagón y adrenalina. Inhiben la glucogénesis. Estas hormonas son liberadas durante el ayuno o el estrés y activan la glucogenólisis. Alostérica. Existen 2. 1. La glucosa 6-fosfato y el ATP. Activan la glucogenosintasa. 2. La glucogenofosforilasa, que descompone el glucógeno y es inhibida por la glucosa 6-fosfato y el ATP. He aquí la importancia de la glucogénesis. La glucogénesis es crucial para el almacenamiento de energía,
la cual permite almacenar glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. 2. Mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. Durante periodos de exceso de glucosa, un ejemplo, después de comer, la glucogénesis ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre, previniendo hiperglucemia, el aumento de glucosa en sangre. 3. Suministros de glucosa rápido. El glucógeno almacenado puede ser rápidamente convertido en glucosa durante el ejercicio o el ayuno para mantener los niveles de energía. La glucogénesis es un proceso vital para el almacenamiento eficiente de glucosa y la regulación del metabolismo energético en el cuerpo. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso metabólico mediante el cual se produce glucosa a partir de precursores no glucídicos, principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones. Este proceso es crucial durante periodos de ayuno, ejercicios prolongados o hambre, cuando las reservas de glucógeno están agotadas y es necesario mantener niveles adecuados de glucosa en sangre para el suministro energético, especialmente para el cerebro y los glóbulos rojos. Los precursores no glucídicos de la gluconeogénesis incluyen aminoácidos, lactato y glicerol. Aminoácidos principalmente alanina y glutamina, derivados del catabolismo de proteínas. Lactato, producto del metabolismo anaeróbico del glucógeno en el músculo, y glicerol, derivado de la hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo. La gluconeogénesis es en gran parte la inversa de la glucólisis, pero no es simplemente una reversión directa debido a la existencia de pasos irreversibles en la glucólisis. Para superar estos pasos irreversibles, la gluconeogénesis utiliza enzimas específicas y pasos alternativos, las cuales constan de 5 pasos. 1. Piruvato a fosfonilpiruvato. El piruvato se convierte en oxalacetato por el piruvato carboxilasa en la mitocondria. El oxalacetato es convertido en fosfonilpiruvato por la fosfonilpiruvato carboxiquinasa y este paso puede ocurrir en el citosol o en la mitocondria. 2. Fosfonilpiruvato a fructosa 1,6-bifosfato. A través de varias reacciones que son reversibles en la glucólisis, el fosfonilpiruvato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato. 3. Fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. En enzimas fructosa 1,6-bifosfatasa cataliza la desfosforilación de la fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, omitiendo la reacción irreversible catalizada por la fosfofructoquinasa en la glucólisis. 4. Fructosa 6-fosfato o glucosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. 5. Glucosa 6-fosfato a glucosa. Finalmente, la glucosa 6-fosfatasa desfosforila la glucosa 6-fosfato a glucosa libre, que puede ser liberada al torrente sanguíneo. Regulación de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es estrictamente regulada para evitar que ocurra simultáneamente con la glucólisis, lo que sería ineficiente y desperdiciaría energía. Los principales mecanismos de regulación incluyen hormonal y alostérica. Hormonal. La insulina inhibe gluconeogénesis, mientras que el glucagón y la adrenalina la estimulan. Alostérica. Los metabolismos como el ATP y el citrato pueden activar o inhibir enzimas clave en la ruta. La gluconeogénesis es crucial para mantener los niveles de glucosa en sangre, promover glucosa a órganos y tejidos y la regulación metabólica. Mantener los niveles de glucosa en sangre durante el ayuno, el ejercicio prolongado o la inanición. Promover la glucosa a órganos y tejidos que dependen de ella, especialmente el cerebro y los glóbulos rojos. Y la regulación metabólica, que en situaciones donde las reservas de glucógeno están agotadas. La gluconeogénesis es un proceso esencial para mantener la homeostasis en la glucosa en el cuerpo durante estados de déficit energético y se lleva a cabo mediante una serie de reacciones enzimáticas bien reguladas que convierten precursores no glucídicos en glucosa. El ciclo de las pentosas fosfato o la vía de la pentosa fosfato. Es una ruta metabólica alternativa a la glucólisis que se produce en el citoplasma de las células. Esta vía es crucial para la producción de NADPH y ribosa 5-fosfato, que son necesarios para la síntesis de ácidos nucleicos y para la defensa antioxidante. El ciclo de las pentosas fosfato consta de 2 fases principales, la fase oxidativa y la fase no oxidativa.
En la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato, produciendo NADPH en el proceso. La fase oxidativa incluye 3 pasos. 1. Oxidación de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza la oxidación de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfoglucono y lactona, produciendo una molécula de NADPH. 2. Hidrólisis de la 6-fosfoglucono y lactona. La 6-fosfoglucono-lactolasa hidroliza la 6-fosfoglucono y lactona a 6-fosfogluconato. 3. Descarboxilación del 6-fosfogluconato. La 6-fosfogluconato deshidrogenasa cataliza la descarboxilación del 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato, produciendo otra molécula de NADPH y liberando CO2. En la fase no oxidativa, tiene como objetivo interconvertir los azúcares fosforilados para producir ribosa 5-fosfato, la cual es necesaria para la síntesis de nucleótidos y otros intermediarios de la glucólisis. Los pasos incluyen isomerización y epimerización. 1. La ribulosa 5-fosfato isomerasa convierte la ribulosa 5-fosfata en ribosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato epimerasa convierte la ribulosa 5-fosfato en cirulosa 5-fosfato. Reacción de transsoldación y transcetolación. La enzima transcetolasa y transaldolasa catalizan la transferencia de unidades de 2 y 3 carbonos respectivamente entre diferentes azúcares fosforilados, generando fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato que pueden entrar en la glucólisis. Existen 3 importancias del ciclo del pentosfosfato. La primera, producción del NADPH. El NADPH es esencial para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroles, así como la protección contra el daño oxidativo, ya que es un cofactor para la regeneración de glutatión reducido. 2. Síntesis de ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato es un componente crucial de los nucleótidos y ácidos nucleicos, ADN y ARN. 3. Interconversión de carbohidratos. Permite la interconversión de diferentes azúcares fosforilados, equilibrando las necesidades celulares del NADPH, ribosa 5-fosfato y energía. La principal enzima reguladora del ciclo del pentosfosfato es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y su actividad está regulada por niveles de NADP, la cual la actividad de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se incrementa en presencia de NADP y se reduce en presencia de NADPH. Insulina. Puede producir la expresión de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aumentando el flujo a través de la vía en situaciones de alta disponibilidad de glucosa. El ciclo del pentosfosfato es una vía metabólica crucial que no solo proporciona componentes esenciales para la síntesis de nucleótidos y la reducción de estrés oxidativo, sino que también conecta con otras rutas metabólicas importantes como la glucólisis. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando con rinconcito, directo queriendo poco a poco. Si lo quieres, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes.